Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas desgastadas del pequeño apartamento de Doña Mercedes en Coyoacán, Ciudad de México. A sus 68 años, vivía sola desde que don Javier, su esposo, había fallecido hace 5 años. Las paredes color crema guardaban fotografías familiares que narraban una vida de esfuerzos y sacrificios. El aroma a café recién hecho inundaba la cocina mientras Mercedes observaba por la ventana el bullicio típico de su colonia. El timbre del teléfono fijo interrumpió sus pensamientos. Era extraño recibir llamadas a esa hora. ¿Bueno? Contestó Mercedes, ajustándose los lentes que colgaban de una cadenita sobre su blusa floreada. Mamá, soy Alejandro. Necesito hablar contigo urgentemente. La voz de su hijo, a quien no veía en persona desde hace casi 3 años, sonaba distante pero firme. Alejandro, su único hijo, se había convertido en un empresario exitoso en Monterrey. Había iniciado con un pequeño negocio de tecnología que ahora era una de las startups más prometedoras de México, con inversiones internacionales y oficinas en 3 países. Hijo, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Preguntó Mercedes, sintiendo inmediatamente una mezcla de alegría y preocupación. Voy a ser directo, mamá. Me enteré por tía Lourdes que has estado diciéndole a toda la familia que estás enferma, que tienes problemas con la presión y que a veces ni puedes levantarte de la cama. Mercedes guardó silencio. Era cierto. Desde hace unos meses había exagerado algunos malestares comunes de su edad. No era nada grave, pero había encontrado en esas pequeñas mentiras una forma de llamar la atención de su hijo, siempre ocupado y ausente. Hijo, yo... Escucha, mamá, la interrumpió Alejandro, con tono severo. Carolina y yo nos casamos hace 2 años y ni siquiera conoces bien a tu nuera. Cada vez que te invitamos a venir, tienes una excusa. Ahora entiendo que todo ha sido parte de tus manipulaciones. Las palabras golpearon a Mercedes como una bofetada. Nunca había escuchado a su hijo hablarle así. No quiero más excusas, continuó Alejandro. Te compré un boleto de avión para Monterrey. Sales mañana a las 10 de la mañana. Te quedarás en nuestra casa un mes. Y mamá, quiero que dejes de fingir estar enferma y que prepares esas enchiladas que tanto me gustaban para Carolina. Es hora de que conozcas realmente a mi esposa y nuestra vida aquí. Antes de que Mercedes pudiera responder, Alejandro añadió, el boleto electrónico ya está en tu correo. Gabriel, mi asistente, pasará por ti mañana a las 7 para llevarte al aeropuerto. No hay discusión. La llamada terminó, dejando a Mercedes con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, arrugadas. No sabía si era por la vergüenza de haber sido descubierta, por el tono cortante de su hijo, o por el miedo a enfrentar una realidad que había estado evitando, conocer verdaderamente a la mujer que había elegido su hijo. Con manos temblorosas, Mercedes abrió el pequeño armario de su habitación y sacó una maleta polvorienta. Mientras doblaba cuidadosamente su ropa, observó la fotografía de Alejandro en su graduación universitaria. ¿En qué momento se habían distanciado tanto? ¿Cuándo su pequeño niño se convirtió en ese hombre frío y demandante? El ventilador del techo giraba lentamente, marcando el ritmo de sus pensamientos. Mercedes se sentó en el borde de la cama, exhausta no por enfermedad alguna, sino por el peso de sus propias decisiones. ¿Qué hice, Javier?, murmuró, mirando la foto de su difunto esposo. Nuestro hijo me odia, y ahora tendré que enfrentar las consecuencias. El cielo de Ciudad de México comenzaba a teñirse de naranja, mientras Mercedes preparaba todo para un viaje que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. El avión aterrizó en Monterrey con una ligera turbulencia que sacudió a Mercedes de su intranquilo sueño. El clima era diferente al de Ciudad de México, más seco, más cálido. A través de la ventanilla, observó la expansión urbana de la ciudad industrial,
tan distinta a su Coyoacán de calles empedradas y casas coloridas. Con su pequeña maleta, a cuestas y el corazón latiendo aceleradamente, Mercedes avanzó por la terminal. No había estado en un aeropuerto en años, y la modernidad del lugar la abrumaba. Las pantallas digitales, el constante flujo de personas apresuradas y los anuncios en varios idiomas la hicieron sentirse desorientada. ¿Doña Mercedes? Una voz masculina la llamó. Un joven de unos 30 años, vestido con camisa blanca y pantalón de vestir, se acercó a ella. Soy Diego, el nuevo asistente de Alejandro. Me envió a recogerla. El trayecto del aeropuerto a la casa de Alejandro fue silencioso y tenso. Mercedes observaba por la ventana los grandes edificios corporativos y las zonas residenciales exclusivas. ¿Así era el mundo en el que vivía su hijo ahora? Tras 40 minutos de viaje, el automóvil se detuvo frente a una impresionante residencia en San Pedro Garza García, uno de los municipios más acaudalados de México. La casa, de arquitectura contemporánea, parecía sacada de una revista de diseño. Amplios ventanales, líneas minimalistas y un jardín perfectamente cuidado. Hemos llegado, doña Mercedes, anunció Diego, ayudándola a bajar del vehículo. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Allí estaba Alejandro, su hijo. A sus 42 años, lucía impecable con su camisa azul claro y pantalón beige. Su cabello, ahora con algunas canas en las sienes, estaba perfectamente peinado. Mercedes apenas reconocía en ese hombre al niño que había criado. «¿Mamá?», dijo Alejandro, su voz más suave que la del día anterior. La abrazó brevemente, un gesto formal que carecía de la calidez de los abrazos que solían compartir. «Pasa, por favor». El interior de la casa era aún más impresionante. Techos altos, muebles de diseñador, obras de arte contemporáneo en 1906. Las paredes, todo inmaculado, frío, perfecto. Tu habitación está arriba, continuó Alejandro, señalando una elegante escalera. Diego llevará tu equipaje. ¿Y Carolina?, preguntó Mercedes tímidamente, refiriéndose a su nuera. Está en el despacho, trabajando. Bajará para la cena, respondió secamente. Mamá, antes de que la conozcas, quiero dejar algo claro. Carolina no sabe nada sobre tus inventos sobre tu salud. Le dije que finalmente habías aceptado visitarnos. Nada más. No quiero que se entere de esto, ¿entendido? Mercedes asintió avergonzada. La distancia emocional con su hijo era más dolorosa que cualquier enfermedad que hubiera inventado. El ama de llaves, Lupita, te mostrará tu habitación. Descansa un poco. Cenaremos a las 8. Alejandro desapareció por un pasillo, dejando a Mercedes con una empleada doméstica que la miraba con curiosidad. Mientras subían las escaleras, Mercedes notó las fotografías en las paredes. Alejandro en conferencias internacionales, recibiendo premios, en portadas de revistas de negocios. No había ninguna foto familiar, ningún rastro de su pasado juntos. Habitación de huéspedes era espaciosa y elegante, pero impersonal. Mercedes dejó su maleta sobre la cama king size y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parte de la ciudad y las montañas en la distancia. Se sentía como una extraña en la vida de su propio hijo. El sonido de la puerta al abrirse la sobresaltó. Una mujer joven, de unos 35 años, apareció en el umbral. Tenía el cabello negro recogido en un moño elegante, vestía un traje sastre gris y su postura emanaba seguridad y determinación. «¿Mercedes? Soy Carolina», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Perdona que no estuviera para recibirte. Tenía una videoconferencia importante». Mercedes observó a su nuera, esta mujer de la que apenas sabía nada más que era ejecutiva en una empresa internacional y que, según Alejandro, era demasiado ocupada para visitar Ciudad de México. «Es un placer finalmente conocerte, hija», respondió Mercedes, intentando sonar amable. «Alejandro me ha hablado mucho de ti. Una mentira piadosa.
Alejandro apenas mencionaba a Carolina en sus breves llamadas mensuales. Igualmente, contestó Carolina, manteniendo la distancia. Espero que tu habitación sea cómoda. La cena estará lista a las 8 en punto. Alejandro insistió en que preparáramos algo especial para tu primera noche aquí. Con un gesto cordial pero distante, Carolina se despidió y cerró la puerta. Mercedes se sentó en la cama, abrumada. ¿Qué hacía ella allí, en esa casa de extraños que resultaban ser su familia? Abrió su maleta y sacó una pequeña agenda desgastada. En ella guardaba recetas familiares, incluyendo las enchiladas, que tanto le gustaban a Alejandro cuando era niño. Si tenía que cocinar para su nuera, lo haría con dignidad, aunque su corazón estuviera roto por la frialdad de su hijo. Quizás, pensó Mercedes mientras pasaba los dedos por las páginas amarillentas de su recetario, la comida pueda decir lo que las palabras no pueden. El sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, proyectando sombras alargadas en la lujosa habitación. Mercedes cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas para la cena que se aproximaba, sin imaginar que ese encuentro revelaría secretos que cambiarían para siempre su relación con Alejandro y Carolina. La cena transcurría en un silencio incómodo, interrumpido ocasionalmente por el tintineo de los cubiertos contra la vajilla de porcelana fina. La mesa del comedor, excesivamente grande para solo 3 personas, acentuaba la distancia entre ellos. Mercedes observaba discretamente la interacción entre Alejandro y Carolina. Gestos medidos, miradas rápidas. Una formalidad que parecía extraña incluso para una pareja de empresarios exitosos. ¿Y cómo va el negocio, hijo?, preguntó Mercedes, intentando romper la tensión. Alejandro levantó la mirada de su plato. Bien, acabamos de cerrar una ronda de inversión importante, $30 millones. Lo dijo con naturalidad, como quien menciona haber comprado pan en la esquina. Mercedes intentó disimular su asombro. Era una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Alejandro es demasiado modesto, intervino Carolina, su voz profesional y calculada. La revista Forbes lo nombró uno de los 50 empresarios más influyentes de Latinoamérica el mes pasado. La empresa está valorada en casi 200 millones ahora. Mercedes sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que su hijo hubiera alcanzado tal éxito y ella apenas supiera nada al respecto? Estoy muy orgullosa, hijo, dijo Mercedes con sinceridad. Tu padre también lo estaría. La mención de don Javier pareció tensar aún más el ambiente. Alejandro dejó los cubiertos y bebió un sorbo de vino tinto. Mamá, dijo finalmente, mañana quiero que prepares esas enchiladas que hacías cuando era niño. Le he hablado tanto a Carolina sobre ellas que tiene curiosidad por probarlas. Carolina esbozó una sonrisa que parecía ensayada. Sí, sería agradable. La cocina está completamente equipada. Lupita te ayudará con lo que necesites. Mercedes asintió, aunque le dolía que su presencia se redujera a ser una cocinera para impresionar a su nuera. Sin embargo, notó algo en la mirada de Carolina, una fragilidad momentánea que contrastaba con su imagen de mujer de negocios implacable. Después de la cena, Alejandro recibió una llamada y se disculpó para atenderla en su despacho. Mercedes comenzó a ayudar a recoger los platos, por costumbre, pero Lupita insistió en que no era necesario. «Déjame ayudarte», dijo Mercedes a la empleada. «Nunca me ha gustado quedarme sentada mientras otros trabajan». Mientras llevaban los platos a la cocina, Carolina las observaba desde el umbral de la puerta, con una expresión indescifrable. «Mercedes», dijo Carolina repentinamente, «¿te gustaría tomar un té en la terraza? La vista nocturna de la ciudad es hermosa desde allí». Sorprendida por la invitación, Mercedes aceptó. La terraza era un espacio elegante con muebles de exterior, minimalistas y macetas con plantas perfectamente cuidadas. Las luces de Monterrey se extendían ante ellas como un mar de estrellas artificiales. «Alejandro estará en esa llamada al menos 1 hora», comentó Carolina, sirviendo 2 tazas de té de jazmín. «Siempre es así, día y noche».
Había un tono de resignación en su voz que Mercedes no esperaba. Debe ser difícil, respondió Mercedes cautelosamente. Los negocios a ese nivel exigen mucho tiempo. Carolina la miró directamente a los ojos por primera vez. ¿Sabes? Alejandro siempre habla de ti como una mujer fuerte, que sacó adelante a la familia sola mientras su padre trabajaba turnos dobles en la fábrica. Mercedes no pudo ocultar su sorpresa. ¿Habla de nosotros? Pensé que había dejado todo eso atrás. Al contrario, dijo Carolina, su voz ahora más suave. Habla de cómo lo inspiraste a trabajar duro, a nunca conformarse. Pero hay algo que debes saber, Mercedes. Todo esto, hizo un gesto abarcando la lujosa casa, no es lo que parece. El corazón de Mercedes dio un vuelco. ¿A qué te refieres? Carolina miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solas. La empresa está en problemas, graves problemas. Esa ronda de inversión fue nuestra última oportunidad. Si no conseguimos resultados en 3 meses, lo perderemos todo. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Mercedes. Pero Alejandro parece tan seguro, tan exitoso. Es lo que todos ven, respondió Carolina con amargura. Lo que las revistas publican, lo que los inversores quieren ver, pero la realidad es que llevamos 2 años operando con pérdidas. Alejandro se niega a admitirlo. Se está hundiendo en la negación y arrastrándome con él. Mercedes recordó la expresión tensa de su hijo durante la cena, las ojeras disimuladas, bajo una apariencia impecable, el brillo casi febril en sus ojos cuando hablaba de nuevos proyectos. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Mercedes, confundida por la repentina confianza. Porque eres la única persona a la que Alejandro realmente... Escucha, aunque no lo demuestre, respondió Carolina, sus ojos ahora vidriosos. Yo ya intenté hacerlo entrar en razón. Los abogados, los contadores, incluso nuestros amigos más cercanos. Todos han intentado. Pero él sigue adelante, endeudándose más, arriesgándolo todo. Mercedes sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Creía que me odiaba, que me había traído aquí solo para humillarme, para mostrarme lo poco que me necesita. Carolina negó con la cabeza. Te trajo porque está desesperado, porque en el fondo sabe que necesita ayuda. Alejandro está al borde de un colapso, Mercedes. Y yo no sé cómo ayudarlo más. La vulnerabilidad en la voz de Carolina contrastaba dramáticamente con la imagen que había proyectado durante la cena. Mercedes vio entonces a una mujer agotada, preocupada, que realmente amaba a su hijo a pesar de las circunstancias. Hay algo más, continuó Carolina, bajando la voz. Estoy embarazada, de 3 meses. Alejandro no lo sabe. No he encontrado el momento adecuado para decírselo, con toda esta presión. Mercedes contuvo la respiración. ¿Iba a ser abuela? La noticia que debería haberla llenado de alegría venía cargada de preocupación y miedo. Mañana, dijo Mercedes firmemente, tomando las manos de Carolina entre las suyas. Mañana cocinaré esas enchiladas, y mientras lo hago, tú y yo vamos a hablar sobre cómo ayudar a mi hijo. Por primera vez desde su llegada, vio una sonrisa genuina en el rostro de Carolina. No era la nuera fría y distante que había imaginado, sino una mujer atrapada en la misma ficción que Alejandro había construido. Desde el interior de la casa, escucharon la voz elevada de Alejandro, discutiendo por teléfono. Carolina cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. No será fácil, murmuró. Las cosas que valen la pena nunca lo son, respondió Mercedes, con la determinación que la había mantenido a flote todos esos años. Bajo el cielo estrellado de Monterrey, 2 mujeres que apenas se conocían comenzaron a forjar una alianza que podría salvar no solo el futuro financiero de Alejandro, sino también su bienestar emocional y el de la familia que estaba por crecer. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Monterrey. Mercedes se levantó temprano, motivada por una determinación que no sentía desde hace años.
Mientras se vestía con una sencilla blusa blanca y pantalones cómodos, repasaba mentalmente la conversación con Carolina de la noche anterior. A las 8:30, Mercedes ya estaba en la cocina ultramoderna de la casa. Lupita, la empleada doméstica, la recibió con una sonrisa tímida. Don Alejandro dejó dicho que puede usar todo lo que necesite. Doña Mercedes. Fui al mercado temprano y compré lo que me indicó ayer. Sobre la isla de la cocina estaban dispuestos todos los ingredientes: chiles, tomates, cebolla, ajo, pollo, queso, crema y más. Mercedes se puso un delantal que Lupita le ofreció y comenzó a trabajar metódicamente, como lo había hecho miles de veces en su pequeña cocina de Coyoacán. ¿Necesita ayuda?, preguntó Lupita. Gracias, pero prefiero hacerlo sola, respondió Mercedes con una sonrisa. Estas enchiladas tienen su secreto. Mientras Mercedes cortaba, freía y mezclaba ingredientes, la cocina se llenó de aromas que evocaban memorias de domingo por la mañana en su hogar, cuando Alejandro era un niño entusiasta que soñaba con inventar cosas que cambiarían el mundo. Carolina entró a la cocina alrededor de las 10, vestida casualmente para un sábado en casa, aunque su postura seguía siendo la de una ejecutiva acostumbrada a controlar las situaciones. «Buenos días», saludó, acercándose a observar el trabajo de Mercedes. «Huele maravilloso». Mercedes notó las ojeras bajo el maquillaje discreto de Carolina. Probablemente tampoco había dormido bien. «¿Alejandro?», preguntó Mercedes, sin dejar de trabajar. «En su despacho, con otra videoconferencia. Dijo que terminaría al mediodía, a tiempo para el almuerzo». Mercedes asintió y continuó preparando la salsa. Había un ritmo reconfortante en cocinar, en seguir los pasos de una receta familiar que había pasado por generaciones. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció Carolina. Mercedes la miró un momento, evaluándola. «Claro. ¿Podrías picar esta cebolla? La necesitamos muy fina». Carolina tomó el cuchillo con cierta vacilación. A pesar de su confianza en la sala de juntas, parecía inexperta en la cocina. «Así no», corrigió suavemente Mercedes. «Mira, sostén el cuchillo así y mueve los dedos de esta manera para no cortarte». Mientras trabajaban lado a lado, la barrera entre suegra y nuera comenzó a disolverse. Mercedes le contó sobre los primeros años de Alejandro, sus inventos caseros, su determinación desde pequeño. Carolina, a su vez, reveló cómo había conocido a Alejandro en una conferencia de tecnología, cómo se había enamorado de su pasión y visión, no de su dinero o estatus. «Nunca quiso que visitara Ciudad de México», confesó Carolina mientras deshebraba el pollo. «Siempre decía que estabas ocupada o que preferías tu independencia. Cuando insistí, mencionó que tenías problemas de salud, pero que no querías que nos preocupáramos». Mercedes sintió una punzada de culpa. «Y yo creía que él te había convencido de no conocerme, que se avergonzaba de su origen humilde». El silencio que siguió estaba cargado de revelaciones y malentendidos que habían creado una brecha innecesaria entre ellas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Carolina. «Alejandro se niega a aceptar la realidad. Los inversores están perdiendo la paciencia. Y ahora, con el bebé en camino». Mercedes vertió la salsa sobre las tortillas rellenas de pollo, esparciendo después el queso rallado por encima. El aroma se intensificó cuando metió la bandeja al horno. «En mi experiencia», dijo Mercedes pensativamente, «a los hombres hay que hablarles con verdades tan claras como estas enchiladas, sin adornos, sin endulzar lo amargo, pero con amor, siempre con amor». A las 12:30, la mesa estaba puesta en el comedor. Las enchiladas, humeantes y apetitosas, ocupaban el centro, acompañadas de arroz rojo, frijoles refritos y una ensalada fresca. Mercedes había insistido en usar la vajilla de diario, no la de ocasiones especiales. «La verdad se sirve en platos comunes», había dicho. Alejandro apareció puntualmente, aunque su aspecto revelaba el cansancio acumulado. Se detuvo un momento al ver la mesa, un destello de nostalgia cruzando su rostro. «Huele exactamente como recordaba», dijo,
su voz suavizándose por primera vez desde que Mercedes había llegado. Los tres se sentaron a la mesa. Mercedes notó cómo Alejandro y Carolina intercambiaban miradas, como si ambos tuvieran algo importante que decir, pero ninguno se atreviera a empezar. «Pruébalas», indicó Mercedes a su hijo. «A ver si saben cómo las recuerdas». Alejandro tomó un bocado y cerró los ojos un momento. «Es increíble cómo un sabor puede transportarte en el tiempo», murmuró. «Recuerdo cuando las preparabas los domingos, después de que papá y yo regresábamos de jugar fútbol en el parque». Mercedes aprovechó la apertura emocional. «Hijo, hay algo que debemos hablar». Alejandro se tensó inmediatamente. «Si es sobre lo de fingir estar enferma, mamá, ya te dije que...» «No», lo interrumpió Mercedes con firmeza. «Es sobre ti, sobre esta vida que has construido». Carolina tomó la mano de su esposo sobre la mesa. «Alejandro, los dos estamos preocupados». Alejandro miró a ambas mujeres, confundido y a la defensiva. «¿De qué están hablando? ¿Se han estado secreteando a mis espaldas?» «Sabemos lo de la empresa», dijo Mercedes directamente. «Los problemas financieros, los inversores, todo». El rostro de Alejandro palideció. Miró a Carolina con una mezcla de traición y vergüenza. «¿Le contaste? ¿Cómo pudiste?» «Porque te amo», respondió Carolina con voz quebrada. «Porque no puedo seguir viendo cómo te destruyes. Cómo nos destruimos juntos en esta farsa de éxito perfecto». Alejandro se levantó bruscamente, tirando accidentalmente su vaso de agua. «No sabes lo que dices. Estamos a punto de dar la vuelta. El nuevo software se lanzará en 2 meses y cambiará todo». Mercedes se mantuvo serena. «Hijo, mírame a los ojos y dime la verdad, como cuando eras niño y rompías algo en casa. ¿Realmente crees que todo se solucionará? ¿O es lo que necesitas creer para seguir adelante?» La pregunta pareció desinflar la rabia de Alejandro. Se dejó caer nuevamente en la silla, pasándose las manos por el rostro con gesto cansado. «No lo sé, mamá. Ya no lo sé. He invertido todo. Dinero, tiempo, reputación. No puedo dejar que fracase. No puedo». Carolina respiró profundamente, como reuniendo valor. «Alejandro, hay algo más que debes saber». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Mercedes, quien asintió en señal de apoyo. «Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro miró a su esposa, sin parpadear, como si no hubiera procesado las palabras. «¿Un bebé?», murmuró finalmente. «¿Cuándo? ¿Cómo?» «3 meses», respondió Carolina. «No te lo dije antes porque estabas tan absorbido por la empresa, tan estresado». Alejandro cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. «Un hijo», repitió, la voz quebrada por la emoción. «Voy a ser padre». Mercedes observó una transformación en el rostro de su hijo. Por primera vez desde su llegada, vio al verdadero Alejandro emergiendo de la fachada del empresario implacable. «Hijo», dijo Mercedes suavemente, «las enchiladas se están enfriando, y hay decisiones importantes que tomar. Pero primero, comamos en familia, como solíamos hacerlo». Alejandro miró las enchiladas en su plato, luego a su madre y a su esposa. Con manos temblorosas, tomó nuevamente el tenedor. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Comamos primero, luego hablaremos de verdad». Mientras compartían esa comida, algo comenzó a sanar en los tres. Las enchiladas, más que un plato tradicional, se habían convertido en el catalizador de una conversación pendiente, el vehículo para verdades que necesitaban ser dichas. Y en ese comedor de Monterrey, una familia fragmentada empezaba a reconstruirse, bocado a bocado, verdad tras verdad. 3 meses después, el pequeño apartamento de Mercedes en Coyoacán lucía diferente. Las cortinas habían sido cambiadas por unas nuevas, las paredes recién pintadas de un color durazno cálido,
Y en la habitación que antes usaba como trastero, ahora había una cuna de madera pulida. No era lujosa como las cosas en la casa de Monterrey, pero tenía algo más valioso. Había sido fabricada por las manos de Alejandro. El timbre sonó a las 4 de la tarde, puntual como siempre. Mercedes se apresuró a abrir, alisándose instintivamente. ¡El delantal! En el umbral estaban Alejandro y Carolina, ella con un vientre ya prominente de 6 meses. ¡Pasen, pasen!, exclamó Mercedes, abrazando a ambos. El café está listo y acabo de sacar las conchas del horno. Alejandro entró cargando una pequeña maleta. Su aspecto era notablemente diferente. Vestía jeans y una camisa casual. Su rostro lucía más relajado, con una barba de 3 días que nunca se habría permitido en su época de ejecutivo impecable. Carolina, por su parte, resplandecía con ese brillo especial del embarazo, vistiendo un sencillo vestido veraniego. «Mamá, huele delicioso», comentó Alejandro, besando la mejilla de Mercedes. «¿Te ayudo con algo?» Mercedes sonrió. Ese ofrecimiento espontáneo de ayuda era uno de los muchos cambios positivos en su hijo. Mientras Mercedes servía el café y los pastelillos en la pequeña mesa de la cocina, observó cómo Carolina se movía por el apartamento con familiaridad, como si ya fuera su segundo hogar. «¿Cómo estuvo el vuelo?», preguntó Mercedes. «Tranquilo», respondió Carolina, acariciando instintivamente su vientre. «El médico dice que aún puedo viajar sin problemas durante unas semanas más». Los tres se sentaron alrededor de la mesa. La conversación fluyó naturalmente, sin las tensiones que habían marcado su primer encuentro en Monterrey. Hablaron del embarazo, de los planes para el cuarto del bebé, de las clases prenatales a las que Alejandro asistía religiosamente cada semana. «¿Y cómo va todo con el local?», preguntó Mercedes, refiriéndose al nuevo proyecto de Alejandro. El rostro de su hijo se iluminó. «Increíble, mamá. La pequeña cafetería está casi lista para la inauguración. Encontré un local perfecto en el centro histórico de Monterrey, justo donde quería». Mercedes recordó aquel día crucial, 3 meses atrás, cuando después de las enchiladas y la revelación del embarazo, Alejandro había tomado una decisión que cambió el rumbo de sus vidas. Había decidido cerrar ordenadamente su empresa de tecnología, pagando a sus empleados indemnizaciones justas y negociando con los inversores para minimizar las pérdidas. En lugar de seguir persiguiendo un sueño cada vez más inalcanzable, había optado por uno más modesto pero auténtico: abrir una cafetería especializada, un sueño que había mencionado en sus años universitarios y que había abandonado por perseguir el éxito a gran escala. «El proveedor de café orgánico de Chiapas nos confirmó el primer envío», continuó Alejandro con entusiasmo. «Y el maestro panadero que contraté está creando recetas exclusivas». Carolina tomó la mano de su esposo. «Deberías ver cómo lo miran los constructores cuando llega y se pone a trabajar con ellos, pintando paredes y armando muebles. El gran empresario tecnológico, cubierto de pintura y serrín. Me hace feliz», dijo Alejandro simplemente. «Por primera vez en años, duermo toda la noche sin despertarme pensando en números, inversores o competidores». Mercedes observó a la pareja con el corazón lleno. El camino no había sido fácil. Después de aquella comida reveladora, habían seguido días difíciles. Alejandro enfrentando la realidad de su situación financiera, aceptando que su empresa estaba condenada, lidiando con la vergüenza de lo que él consideraba un fracaso. Pero con el apoyo de Carolina y Mercedes, había encontrado la fuerza para reinventarse. «Tengo algo para ustedes», dijo Mercedes, levantándose para buscar un sobre en el aparador. «Un pequeño regalo». Les entregó el sobre. Carolina lo abrió y sacó unos papeles legales. Al leerlos, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Mercedes, esto es... ¿estás segura?» «Completamente», afirmó Mercedes. Alejandro tomó los papeles y los revisó, confundido al principio, luego claramente emocionado. «Mamá, esto es la escritura de tu apartamento, y lo has puesto a nombre del bebé, con un fideicomiso». Mercedes asintió.
Es lo único de valor que tengo para dejarle a mi nieto o nieta. No es una mansión en San Pedro Garza García, pero es un hogar con historia, con raíces. Además, añadió con un guiño, conservo el derecho de usufructo vitalicio, así que no pienso mudarme pronto. Alejandro dejó los papeles sobre la mesa y abrazó a su madre, con lágrimas en los ojos. No tenías que hacer esto. Quería hacerlo, respondió Mercedes. Es mi forma de demostrarles que creo en ustedes, en esta nueva vida que están construyendo. Carolina se unió al abrazo, formando un círculo que pronto incluiría a un nuevo miembro. Más tarde, mientras Carolina descansaba en la habitación de invitados, Alejandro y Mercedes salieron al pequeño balcón. El atardecer sobre Coyoacán pintaba el cielo de tonos naranjas y rojizos, y el bullicio de la ciudad creaba una melodía familiar. ¿Recuerdas lo que me dijiste por teléfono aquel día?, preguntó Mercedes. Que dejara de fingir estar enferma y viniera a cocinar para Carolina. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. No fue mi momento más brillante. Fue exactamente lo que necesitaba escuchar, dijo Mercedes, sorprendiéndolo. Me sacudió. Me sacó de ese pozo de autocompasión en el que me había metido desde la muerte de tu padre. Y mírame ahora. Tengo a mi hijo de vuelta, una nuera maravillosa, y pronto un nieto. A veces, lo que parece una herida es el comienzo de una sanación. Alejandro contempló la ciudad un momento antes de hablar. ¿Sabes? Toda mi vida creí que el éxito se medía en millones, en oficinas lujosas, en portadas de revistas. Estaba tan obsesionado con construir un imperio que olvidé por qué quería hacerlo en primer lugar, para honrar el esfuerzo que tú y papá hicieron por mí, para demostrarles que sus sacrificios valieron la pena. Tus sacrificios también valieron la pena, hijo, respondió Mercedes, tomando su mano. Quizás no de la forma que esperabas, pero mira lo que has ganado. Una familia unida, un proyecto que te apasiona, la libertad de vivir sin esa presión constante. Un suave golpeteo en la puerta del balcón los interrumpió. Era Carolina, con una expresión de emoción contenida. Se está moviendo, dijo, con las manos en su vientre. Vengan a sentirlo. Alejandro y Mercedes posaron sus manos sobre el vientre de Carolina, esperando pacientemente. Después de unos momentos, sintieron un pequeño golpe, luego otro. Es fuerte, comentó Mercedes con orgullo. Como su abuela, respondió Alejandro, mirando a su madre con admiración. Los tres permanecieron así, conectados por ese pequeño ser que unía pasado y futuro. En ese momento, Mercedes comprendió que el verdadero legado no estaba en las posesiones o el estatus, sino en los valores que se transmiten, en la capacidad de reinventarse, en el amor que persiste a pesar de los malentendidos y distancias. 2. Semanas después, en la inauguración de Enchiladas y Café, el nuevo negocio de Alejandro y Carolina en Monterrey, el local se llenó de amigos, vecinos y curiosos atraídos por el aroma de café recién molido y comida casera. En la pared principal, enmarcada con sencilla elegancia, estaba la receta original de las enchiladas de Mercedes, escrita a mano en una hoja amarillenta. Debajo de la receta, una pequeña placa rezaba: «Lo que nos nutre no es solo lo que comemos, sino la verdad compartida en la mesa». Mientras servía personalmente un plato de enchiladas a un cliente, Alejandro miró hacia la entrada, donde Carolina y Mercedes recibían a los invitados, riendo juntas como viejas amigas. Su madre ya no fingía enfermedades para llamar su atención, y él ya no fingía un éxito que no tenía. Habían aprendido que la verdadera riqueza estaba en la autenticidad. El chef pasó junto a él, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Alejandro, su madre insiste en que la salsa necesita más chile». Alejandro sonrió. Algunas cosas nunca cambiarían, y eso, pensó, era precisamente lo que hacía que la vida valiera la pena. 3 meses después de aquella llamada telefónica que comenzó con un reproche, Alejandro comprendió que lo que había querido decir realmente era: «Mamá, te necesito en mi vida», y Mercedes,
con su sabiduría de madre, había sabido escuchar lo que se ocultaba detrás de las palabras duras. Mientras el sol se ponía sobre Monterrey, 3 generaciones unidas por lazos más fuertes que la sangre, el pasado representado por Mercedes, el presente por Alejandro y Carolina, y el futuro por el bebé que pronto llegaría. Encontraron en una sencilla receta de enchiladas el ingrediente que les faltaba para ser verdaderamente felices: la valentía de ser auténticos. Ese, sin duda, era el final más sorprendente que ninguno de ellos hubiera podido imaginar.